Simulana Cantinca, de origen otomí, estás por denunciar ante qué instancias los atentados a los derechos humanos de las comunidades indígenas del Estado de México. Tú, en representación del Partido Morena, que has llevado los asuntos internos indígenas, ¿qué anomalías vas a decir a 2 días de haberse, 3 días ya de haberse efectuado las elecciones en el Estado de México? Bueno, pues primero, Félix, agradecerte la oportunidad que me das para conversar de estos temas, comentarte que este tema de los pueblos indígenas para nosotros no es nuevo. Es un asunto que traemos desde hace 20, 25 años, estamos en el movimiento indígena, nos hemos conformado en el Consejo Supremo Otomí, nos hemos conformado con el Gobierno Autónomo Indígena y hemos estado llevando a cabo actividades que nos den como consecuencia mejorar las condiciones de los pueblos originarios del Estado de México. Asuntos indígenas del Estado de México por Morena, ¿cuánto tiempo llevas al frente y qué aportaciones ha hecho el partido para estas comunidades? Son 5 en el Estado de México, tengo entendido. Sí, claro, son 5, más contando los migrantes que prácticamente en el Estado de México tenemos a las 68 lenguas del país viviendo en el Estado de México, sobre todo en el Valle de México, lo que es Netzahualcoyo, Chalco, Ecatepec, en fin, en todo lo que es el Valle de México tenemos a mucha gente migrante de los pueblos originarios de todo el país. ¿Cuál es la situación que viven las comunidades indígenas en este momento? Más allá de los procesos electorales, más allá de los trienios y sexenios, ¿cómo se encuentran social, económica y culturalmente hablando? Bueno, culturalmente, digamos que nosotros seguimos conservando nuestras culturas, nuestras formas de vivir y de manera general, por supuesto que somos un sector de lo más vulnerable, no a partir de hoy, sino ha sido por toda la vida, que somos un sector que siempre ha sido discriminado, ha sido con esa intención de borrarnos del mapa, mas sin embargo, a 500 años de esa marginación, aún seguimos vivos, seguimos presentes y seguimos llevando a cabo nuestras prácticas en nuestras comunidades con usos y costumbres. Eso es lo que te puedo comentar al respecto. ¿Y económicamente hablando? Económicamente hablando, bueno, creo que no ha impactado, por más que se han implementado los programas, estos programas no han tenido ese impacto en las comunidades indígenas que mucha falta hace, porque no de hoy, de toda la vida, pues los indígenas prefieren emigrar de sus pueblos con el propósito de buscar el sustento para llevar a sus familias. Entonces, ¿hace falta ese impacto? Claro que sí. Hace tiempo, entre todos, diseñamos crear una figura que se convirtiera en una figura que ayudara a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, desde el gobierno del Estado y por supuesto en el gobierno federal, a través del Estado, el CEDIPIEN, y a través del gobierno federal hoy en día el INPI. Pero el CEDIPIEN está parada, no ha cumplido con ese propósito de llevar a cabo ese desarrollo para los pueblos indígenas, y aprovechamos este medio para hacer un llamado al gobierno del Estado, a la Cámara de Diputados, para que de una vez por todas se pueda poner un remedio a esa situación y que el CEDIPIEN pueda ser una figura que fortalezca la cuestión económica de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. La Cuarta Transformación Morena, ¿qué ha hecho por los pueblos indígenas, en específico en el Estado de México? Bueno, creo que no ha tenido un impacto. El presidente de la República planteó de manera estratégica diseñar 5 regiones, el INPI, para que en cada una de sus regiones pudiera atender a cada una de las lenguas, en específico para impulsarlas en la cuestión económica, cultural y demás, pero
hasta hoy en día no ha impactado, porque creo que ahí se necesitan unas reformas donde realmente haya el presupuesto suficiente para que pueda ser un motor y pueda llevar al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces la 4T en lo que lleva de gobierno no ha podido cubrir las demandas básicas de la población indígena, no solo de la entidad mexiquense, sino del país. Bueno, yo en este caso puedo hablar por el Estado de México. En el Estado de México no ha tenido ese impacto. Entendemos que es un gobierno de 2 años, 2 años y medio, 3 años, pero todavía seguimos con esa esperanza de que ojalá tenga el impacto que necesitamos para que los pueblos indígenas podamos detonar. El gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, durante su sexenio ha abandonado estas comunidades y ustedes no se han manifestado. ¿A razón de qué? Bueno, creo que sí nos hemos manifestado, porque yo comentaba, este tipo de actividades ya la hemos llevado a cabo en diferentes momentos. Hemos estado levantando la voz, la mano, para señalar lo que nosotros nos damos cuenta de que es algo que no funciona. Hoy en día el CEDIPIE no funciona, solamente se está ocupando para entregar despensas y eso de manera general, pues por supuesto que no ayuda para salir adelante a los pueblos indígenas. Políticamente hablando, ¿cuál es tu postura y qué piensas hacer en breve? Tengo entendido que puedes postularte, puedes llegar a la diputación local. Bueno, sí, comentarte, Félix, que yo soy militante de Morena. Comentarte que soy militante desde su creación de Morena, pero estoy en el movimiento desde hace 25, 30 años y durante este tiempo me ha dado por llevar a cabo actividades de organización en el partido, de representatividad en el partido también, por supuesto. Entonces, quiero comentarte que, bueno, yo fui de los fundadores de Morena, ayudé a constituir poquito más de 500 comités de protagonistas del cambio verdadero, recorrí gran parte del Estado de México. Quiero comentarte que aparte de tener este tipo de actividades, también soy representante estatal, soy secretario de Asuntos Indígenas y Campesinos del Comité Estatal de Morena. Eso de alguna manera ha ayudado a abonar en relación al movimiento indígena y hoy en día estamos aquí con el propósito de denunciar de que justamente han discriminado mi trabajo que he hecho en el partido de Morena, han discriminado las figuras que se han constituido como la Comisión Nacional de Elecciones, como la Comisión de Honestidad y Justicia, que es un órgano interno de nuestro partido, que se supone que es la parte para resolver asuntos internos, pero que más que resolver asuntos internos, creo que han estado discriminando a los pueblos indígenas y en específico, o en lo particular, hace algunos días me hicieron entrega de una resolución, de un juicio que llevé a cabo con la Comisión Nacional de Elecciones, y la llevé a cabo en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y en este resolutivo prácticamente hay una discriminación total hacia mi persona, que soy una persona que no les garantiza los triunfos en el Estado de México, cuando hemos hecho un trabajo, por supuesto, en toda la región del Estado de México, pero más aquí en el Valle de Toluca. Hemos coordinado el Distrito 23, cuando era el 23 con cabecera en Valle de Bravo, coordinábamos 7 municipios y en estos 7 municipios, te decía, pude constituir más de 500 comités de protagonistas del cambio verdadero, que eso a su vez dieron como resultado la votación que se tuvo en el 2017 con la candidata, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y por supuesto que el resultado que dio con el triunfo en el 2018 del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que hemos ayudado a hacer todo este trabajo y
Y bueno, hoy en día la verdad que lamento mucho que sea mi propio partido el que me esté discriminando, y no solamente discriminando, sino que no nos permita avanzar a un cargo, de representación para, para los pueblos originarios. Entonces comentarte que Morena abrió una plataforma para su proceso de selección interna, donde tuve oportunidad de registrarme, cumplir con todos los requisitos. Me registré como candidato a diputado local de representación proporcional por la vía de la asignación afirmativa indígena, que lo consideraba en su plataforma. ¿Qué distrito es? No, es por la representación proporcional. Sí. Ajá. Entonces, tuvimos la oportunidad de cumplir con todos los requisitos, pero simplemente a la hora de la decisión, pues simplemente fueron 3 personajes que tomaron decisiones y terminaron decidiendo poner ahí en la lista pues a sus amigos. Y creo que aquí no se trata de poner a sus amigos. Creo que justamente nosotros, la militancia de Morena, siempre estuvimos criticando que se acabara ese dedazo, esa asignación de compadrazgo, esa asignación de amiguismo. Creo que debe de cumplirse de acuerdo a lo que marcan los estatutos. El artículo 6 bis de los estatutos de Morena dice que para la asignación de las candidaturas debe valorarse el trabajo que se ha hecho de organización en el partido. Y yo quiero comentarte que bueno, yo llevo alrededor de 30 años en este movimiento, y eso me ha permitido, por supuesto, abonar a esta cuarta transformación. Entonces, hemos iniciado estos juicios, te decía, fuimos a la sala regional Toluca, de ahí prácticamente nos dan luz verde para esta representación, pero me ponen a disposición de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. La Comisión de Honestidad y Justicia me dice que no soy la persona indicada para que no cubres el perfil. Que no cubro el perfil para su estrategia política. Y digo, pues así me lo hubieran dicho hace 20 años, en el 2014, cuando vimos el tema del partido, y pues está bien, a lo mejor no hubiera contribuido con los más de 500 comités de protagonistas del cambio verdadero que hicimos. Bueno, ¿por qué te bajaron y a quién subieron? Bueno, no es que me hayan bajado, más bien desde en el primer momento propusieron una lista. Hubo una reserva de 4 espacios que se supone, y así yo lo entendía, que en esos 4 espacios se estaban reservando justamente para cumplir con esta cuota indígena, para la asignación de los pueblos indígenas y en fin de otros sectores, ¿no? Entonces creo que hasta ahí vamos bien, pero ya nos percatamos el día 29 de abril, cuando se lleva a cabo el registro, nos percatamos de que, bueno, no fuimos considerados, y a partir de ahí yo tomo la decisión de demandar ante la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Te comentaba, ya llevé a cabo ese proceso, la sala puso a disposición en la comisión ya dio un resolutivo. De ese resolutivo fui nuevamente a la sala regional Toluca, y por supuesto que la sala vuelve a confirmar que efectivamente los estatutos de Morena no consideran la acción afirmativa de pueblos indígenas, y que por ese hecho no tenemos cavidad para estar en esa lista. Y yo me pregunto, ¿los estatutos de Morena estarán por encima de nuestra constitución política, del 2 constitucional, del 1 de la constitucional, del 17 de la Constitución del Estado de México? O sea, si los estatutos están por encima de nuestra Carta Magna, bueno, está bien que así me lo digan, y yo entenderé esa parte, pero desde mi punto de vista considero
que me están violentando los derechos humanos, porque primera dice que como mexicano tengo esos derechos de votar y ser votado. Y en estos momentos, pues simplemente los órganos partidistas prácticamente me frenan y me dicen que no. Entonces, me están violentando mis derechos humanos en relación al tema de los pueblos indígenas. Por supuesto que esto no va a quedar aquí, vamos a continuar con los juicios, porque yo quiero que se quede en el Estado de México este precedente y que ojalá mis hermanos indígenas, mis hermanos de este movimiento, que no se queden con esas ganas de participar, de ser votados, sino que tengamos esa apertura. Entonces, por un lado la Constitución nos dice que tenemos derecho a ser votados, pero por el otro lado nos cierran la puerta. Entonces, yo quisiera que me mostraran cuál es el mecanismo que nos permita para acceder a estos cargos de representación, porque efectivamente nuestro sector, nuestros pueblos originarios, creo que nunca hemos estado representados en el Congreso local y en el Congreso federal, pero así te puedo decir en el Senado de la República, ¿no? Entonces, si no hemos estado representados en estos espacios, justamente es que no han tenido ese interés de legislar en favor de los pueblos originarios, y por eso hoy en día, en pleno siglo XXI, a pesar de que han pasado 500 años de discriminación aquí en México, para los pueblos indígenas, pues seguimos en esa dinámica, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hacemos un llamado categóricamente a las autoridades, y en específico vamos a ir a la sala superior, para que sea la sala superior la que ojalá nos dé la razón, porque consideramos que tenemos la razón, hemos hecho el trabajo que nos corresponde. Hemos cumplido puntualmente con todos y cada uno de los requisitos, y creo que para concluir con esta conversación te comento que yo vengo de una comunidad indígena que se llama Rincón de Guadalupe, municipio de Amanalco, Estado de México. Mi comunidad aparece en el catálogo de comunidades indígenas que reconoce tanto el INPI como el FEDIPIEN. En mi comunidad todavía tenemos nuestros usos y costumbres. Ahí nombramos nuestras autoridades por usos y costumbres a mano alzada. Llevamos a cabo el nombramiento de nuestras autoridades. Entonces, quiero comentarte que esta postulación no es una decisión personal, sino fue una decisión colectiva, tanto del Consejo Supremo Otomí, de que me están avalando para que yo sea la propuesta al Congreso del Estado de México, así como el Gobierno Autónomo Indígena, donde nos reunimos alrededor de 100 municipios, todos de origen indígena, y en esa reunión tomamos la decisión de quién sería la persona que nos encabezaría para tener esta representación en el Congreso local, y justamente fui nominado en esa reunión. A mano alzada, mis compañeros, mis hermanos decidieron que fuera yo la persona indicada para representarlos en la Cámara de Diputados. Entonces, hacemos un llamado para que la autoridad correspondiente tome cartas en el asunto y, por supuesto, que nos entregue lo que tenga que entregarnos en favor de los pueblos originarios, porque, como comentaba, necesitamos legislar en favor de estos pueblos originarios, en favor de los pueblos indígenas. Hoy en día ha habido una omisión en la legislación, simplemente no tenemos una legislación que se adecue. Entonces, creo que sí necesitamos llegar a esa representación y desde ahí buscar legislar en favor de los pueblos originarios. ¿Qué harías en dado caso del rechazo completo, que esto no se logre, o tienes esperanza de concretar? No, sí, claro, mira, tengo esperanzas porque te decía, la Sala Región Toluca en su primera intervención prácticamente dio luz verde. Nos da luz verde.
solamente que nos pone a disposición del órgano interno. En un segundo momento, la sala regional Toluca, digamos que nos vuelve a dar luz verde, pero al final nos dice que no es posible, que porque los estatutos de Morena no están adecuados para la acción afirmativa de pueblos indígenas. Okay. No están en ese rubro de poder proceder, según ellos. Según ellos, y ahí mi pregunta... Pero el escenario extremo, ¿tienen la esperanza de proceder Claro. y llegar al Congreso local? Sí, primero... Dado lo contrario, ¿qué harías? Bueno, en estos momentos no tengo ningún otro plan. El único plan que tengo en estos momentos es que la autoridad me entregue lo que me tenga que entregar para esta representación. ¿Cuánto tiempo tienen para resolverte este proceso? Bueno, yo creo que se tendría que resolver la próxima semana, a más tardar. Ajá. Se tendría que resolver y aquí no hay ningún impedimento el que ya hayan pasado las elecciones, porque la representación que estoy buscando no es una representación de un distrito en específico, Claro. sino es una de representación proporcional, que no es otra cosa más que una lista que se hizo de manera mañosa entre tres personajes, de los que los días pasados fueron muy cuestionados por la militancia del Estado de México, y me refiero en específico a Daniel Serrano, me refiero a Isaac Montoya y de paso a América Rivera, que es una de las operadoras, es la que más daño ha hecho aquí en el Estado de México, y que la denuncio categóricamente a ella de estarme deteniendo para llegar a esta representación, porque efectivamente yo no quise pertenecer a su grupo de acción política que encabeza Higinio Martínez, y por ese hecho considero que me están cerrando la puerta, y considero que es necesario denunciar este tipo de cosas, que en el partido, según los estatutos, no se toleran los grupos internos, mas sin embargo en la práctica vemos cómo ejercen estos grupos internos, y eso al final del día está desmotivando a la militancia de Morena, y la verdad que estamos hartos de ese tipo de actitudes de esos compañeros. Entonces, de mi parte sería cuanto, Félix. No También sé si de nuestra otra parte, pregunta. te agradecemos la entrevista, Simón Lara, y esperamos darle seguimiento a este proceso, y nos veremos en breve para otra entrevista para saber qué resultados hubo. Claro que sí, Félix, te agradezco mucho y saludos a tu auditorio.